¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista aquí en puranoticia.cl. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es la tercera autoridad del país. Es la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Carol Cariola, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, Jorge, muy contenta, con harto trabajo, hemos estado en semanas bien intensas, ley de presupuesto y otras cosas, bueno, la contingencia nacional, por supuesto que siempre ocupa mucha energía también en el debate público, pero estoy muy bien. Contenta de estar acá, además. Pues la echamos porque la habíamos... Sí, me habían invitado, así que contenta de estar aquí en Pura Noticia. Sí, y esperamos el presupuesto, estuvo largo la jornada presupuestaria. Bueno, fueron 5 jornadas, tuvimos de lunes a viernes, el día viernes... era probable que pasáramos la medianoche, finalmente se logró ayudar, digamos, a que todo avanzara, fluyera de mejor manera con los protocolos de acuerdo, al menos en materia de salud, se avanzó harto, yo creo que eso fue bien significativo, o sea, una glosa de contingencia para los hospitales, cuestiones que se resolvieron en función de aumentar el presupuesto en FONASA para las listas de espera, que fueran algunos de los temas que los diputados y diputadas pusieron sobre la mesa. Bueno, de hecho, aquí en la misma región se comprometió el tema de la compra del terreno del Van Buren, o sea, entre otras cosas que estaba en duda justamente sí, esa incorporación de glosa. Y quedó acordada, entonces fueron varios los puntos del presupuesto nacional en materia de salud que se reincorporaron, algunos habían quedado fuera, bueno, en general, en educación también se recuperaron hartos de los recursos que la comisión mixta había rechazado, en salud el per cápita también se logró aumentar. Mira, yo creo que fueron jornadas provechosas del debate, o sea, el debate no fue en vano, no es como que solo estaba en la discusión y que se ponían los puntos, sino que además se logró un acuerdo donde se incorporó a la oposición, al oficialismo, no todos lo firmaron, pero por lo menos el gobierno estuvo dispuesto a recoger muchos de los temas y de los puntos claves, digamos, en esta discusión, sobre todo en salud, que creo que es donde más se avanzó respecto del aumento del presupuesto. Usted está en la testera ahí, con el micrófono. Sí, y con la campana ahí tocando. Y de hecho tengo una guaguita aquí y escuchaba todo el rato la campana, así que... Va en el 6º mes de embarazo. 6º mes de embarazo, sí. Yo decía, pobrecito, que escuchando, pues la campana sonaba ahí mucho rato y me tocaba llevar todas las votaciones. ¿Ya sabes, hombre? Sí, no hemos revelado todavía sí sabemos, o sea, al menos hay algunos pronósticos, así que lo vamos a dar a conocer. Varón, digo yo. ¿Sí? Sí. Todos apuestan cosas distintas. Gente que me dice varón, otro me dice niña, bueno, ahí lo vamos a contar yo creo pronto. ¿Y estaba ahí usted en la mesa? ¿No se le quedó el micrófono abierto? No. Pasó un no sé, bueno, no. Me gustó dice, el mundo al revés, pero no lo dijo, la wea rara, el mundo al revés, estuvo buena. Sí, eso fue a raíz de una declaración de admisibilidad. Lo que pasa es que el rol de la presidencia es un rol bien ingrato en algunas cosas, te quiero decir, porque, claro, es un honor para mí llevar la responsabilidad de asumir una de las autoridades del país, de uno de los poderes del Estado, pero claro, a mí me toca definir las admisibilidades y las inadmisibilidades. Entonces, la Secretaría Técnica a mí me dice, este proyecto es admisible por estas razones, o es inadmisible por estas razones, y a la mesa de la Cámara le toca resolver si acepta esa recomendación o no. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar súper de acuerdo con el fondo de una propuesta, pero es inadmisible porque es inconstitucional, y mi primera obligación como presidenta de la Cámara es cumplir el reglamento, la Constitución y las leyes. Bueno, entonces ahí se provoca, claro, lo que había pasado era que habíamos declarado inadmisible una moción y sucedió que nuestro sector político reclamó la admisibilidad, y quienes defendieron la postura de la mesa fue la oposición, en este caso no recuerdo un diputado republicano, parece que no me ponga para acá oposición. Estoy pensando en el ordenamiento del Congreso, porque acá se sienta el oficialismo, acá se sienta la oposición. Entonces yo dije, el mundo al revés. Alguien me dijo, de hecho el vicepresidente me dijo, no, pero el mundo al revés, con un garabato incluido, y yo lo repetí y no me di cuenta que estaba el micrófono abierto, pero bueno, son chascarros que pasan, era el mundo al revés porque se estaba dando ese debate de la admisibilidad. Por primera vez el Partido Comunista logra presidir la Cámara. Así es. Y eso en la historia. En la historia, nunca. Sí, no, efectivamente. 200 años de república. 200 años de república. ¿Le tenían miedo a los comunistas que llegaran a ese situano, no? No sé si es miedo, prejuicio probablemente. Yo creo que nuestra democracia está llena de imperfecciones, y una de ellas tiene que ver con los prejuicios que se generan en relación a las personas y dependiendo de su militancia política. Yo creo mucho en las personas, soy de las quizás pocas personas en Chile o todavía en política que creen en los seres humanos, y creo que en independiente de su posición política, yo creo que en el fondo todos desde donde están
intentan construir o contribuir. Y cada uno piensa que de la forma en que está contribuyendo es la mejor. Pues entonces, cada uno defiende sus posiciones. Y en eso, claro, hay debates y hay diferencias. Yo creo que la diversidad política es muy importante. Y en esto, claro, hay un prejuicio respecto del papel de las comunistas y los comunistas. Por mucho tiempo se intentó tener otros acuerdos que se desecharon por distintas razones, también por prejuicios, por razones ajenas, qué sé yo. Pero bueno, finalmente lo importante es que se logró un acuerdo. Estamos ahí en la presidencia de la Cámara. Soy además la quinta mujer en toda la historia. También creo que es importante destacarlo porque hemos sido pocas las mujeres, lo vuelvo a repetir, en 200 años de república que hemos ocupado esta responsabilidad en el marco de la Cámara de Diputados y Diputadas, la presidencia. Así que, bueno, es importante ir abriendo caminos, creo yo, porque eso fortalece la democracia, más que a un partido en particular o a una mirada política determinada. Creo que cuando uno se va abriendo espacio y va demostrando que las capacidades de las personas dependen de la voluntad, dependen de la capacidad de diálogo, dependen de la disposición de fortalecer la democracia, finalmente la militancia política no debiera ser un obstáculo, menos todavía cuando quienes estamos en el Congreso Nacional somos personas que fuimos habilitadas por quienes nos eligieron para representarlos en ese lugar. Así que todos debiéramos estar habilitados para ocupar cualquier espacio de representación pública, en este caso la presidencia de la Cámara. Pero esa mirada que tiene usted y que también la tiene, por ejemplo, la ministra Camila Vallejo, es una mirada del Partido Comunista de una generación distinta. No es la mirada del Partido Comunista más antiguo que tenía Chile como protagonista a lo mejor en la década del 70. Hoy día el Partido Comunista creció, se cambió desde la integración, cuando llega con la concertación, cuando llegan al poder, a tener lugares de poder. ¿Cambia el Partido Comunista? ¿Usted cree que esta generación, encabezada por usted justamente, Camila, refrescó o le dio más cabida en el mundo actual donde efectivamente le ha costado entrar a los comunistas? Sí. A ver, es que el Partido Comunista ha tenido distintas etapas de la historia. Yo creo que no hay que mirarla de manera lineal, porque, claro, pero los últimos 40 años en Chile... Pero, por ejemplo, antes de la dictadura, el Partido Comunista tenía una alta representación parlamentaria. Teníamos muchos senadores, muchos diputados, había una participación política muy activa. O en otros procesos anteriores también el Partido Comunista tuvo procesos importantes de participación política. Y bueno, y eso ha ido variando. Ha habido momentos de mayor retracción, otros momentos de mayor participación. Y creo que en ese sentido, yo creo que no me gusta a mí esto de creer que hay mejores generaciones que otras. Comunistas que antes. No, yo no. Ya, pero... En el comunistómetro no creo. Solo creo que finalmente uno tiene que ser capaz, y esto es parte del quehacer de la política, de situarse en los momentos, en las coyunturas y en las realidades que viven los países. Y el mundo en general, o sea, estamos el mundo está conectado de manera distinta, existe una realidad política distinta probablemente a la que vivieron quienes nos antecedieron hace 30, 40 años atrás. O sea, yo tengo 37 años, por lo tanto, no sé, por ejemplo, la dictadura yo no la viví. Camila tampoco, somos de la misma generación, pero hay otros compañeros que sí vivieron esa historia y obviamente tienen una forma de ver las cosas que viene también determinada por una determinada experiencia. Y eso no hay que juzgarlo. Yo lo que digo es que las generaciones se tienen que complementar entre sí. Y que acá lo que tiene que haber es una visión virtuosa de la intergeneracionalidad que nos permita tener mejores perspectivas de presente, pero sobre todo también de futuro. 37 años, nacida en Santiago el 1 de abril. De 1987. De 1987. Estudió en el Liceo Tajamar de Providencia, después se fue a estudiar a la Universidad de Concepción. Así es. Usted es matrona. Así es. ¿Cierto? Matrona. ¿Sí? Y sí, esa claro. Profesión, y también y ejerció en la clínica Dávila Recoleta, ahí mismo sí. Usted fue diputada. Claro, sí, claro, soy matrona, ejercí ahí en varios lugares más, también estuve en el Hospital Regional de Concepción, estuve en otros servicios de salud. ¿Cómo llega al Partido Comunista? De muy chica, yo entré a militar. ¿Quién le invita a su papá, a su mamá? Nadie, no, mi familia no es militante. Mi abuelo era de izquierda, yo tenía mi abuelo era obrero, él trabajaba en una barraca de maderas, se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para partir como muchos trabajadores en nuestro país, al trabajo, él iba en bicicleta, y yo lo miraba siempre y veía que mi abuelo era activo, él era de izquierda, trabajaba en su sindicato, y él votaba por el Partido Comunista. También votaba por la Concertación, o sea, por ejemplo, votó por Lago en su momento, pero también era muy seguidor de Gladys Marín y votaba por los concejales comunistas de la comuna donde vivía, etc. Entonces, yo me acuerdo, así me vinculé con el Partido Comunista, como primero por esa línea de mi abuelo, que falleció. ¿No era militante? No era militante, no, nadie de mi familia, yo soy la primera militante de mi familia en el PC.
Y yo me empecé a vincular porque en el colegio encontré una amiga, por ahí entre medio tuve un pololo también, que había sido como que era cercano a la Jota, y me empecé a vincular de a poco con la Juventud Comunista. Y bueno, empecé a militar a los 15 años, yo creo más o menos en el colegio. Y sí, joven. Claro, joven. Después me fui a estudiar a la Universidad de Concepción. Y la Universidad de Concepción es un arco abierto de diversidad política, es una cosa muy importante. O sea, se da una realidad local, ahí en la octava región es muy dura la realidad de lo que la lo que la Universidad de Concepción representa. O sea, es el centro de la ciudad, hay mucha interacción con la universidad, entonces fue muy rico para mí aprender o vivir o empaparme de una realidad política súper diversa y fue súper interesante. Así que... Militando en el partido, pero no haciendo política. ¿Y cuándo entra a la primera línea política? ¿Cuándo empieza ya? ¿Cuándo dice, oye, voy a ser diputada? No, yo fui dirigente estudiantil. Entré en el colegio, en la media, entré a la Jota y al tiro fui dirigente. Era vocera de mi curso, me acuerdo que fui parte del centro de alumnos, después me fui a la universidad, fui parte también del centro de alumnos de la carrera, que estudiaba obstetricia y puericultura, y luego participé... Iba a las protestas y todo. Bueno, sí, como todos los estudiantes. ¿Ya una mochila? ¿Qué ya era la mochila? No, cuadernos, pues. Íbamos a... No, yo ahí fui la primera mujer presidenta de la FEC, de la UDECONCE. De hecho, ahora en unos días más me va a tocar viajar a Concepción, me invitaron porque se cumplen 100 años de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y yo, bueno, soy ahí muy orgullosa porque, como yo destaco esto de las mujeres, porque somos como siempre primeras en algo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, que han pasado tantos años en que la inclusión de las mujeres se ha ido abriendo camino, pero aún así tenemos que seguir reivindicando que somos las primeras en algo, o en este caso la quinta en la Cámara de Diputados, la primera en la Federación, y creo que eso da cuenta de que hay lugares que todavía, o que durante muchos años, estuvieron denegados para nosotras. Y es muy valioso que haya más mujeres de participación, por eso yo digo, las mujeres podemos ocupar todos los espacios de poder político, social, del espacio que queramos. Pero y hemos ido abriendo camino para eso. Pero para eso se necesita efectivamente la cuota, esta cuota, esa imposición de la cuota, porque a veces dice, es necesario que efectivamente... Que haya cuotas. ¿Sí? Porque digo, ¿por qué tienen que ser tantas candidatas mujeres? ¿Por qué la mujer no necesita de esa cuota para dejar la cancha? Lo que pasa es que es cuestión de ver como la historia para atrás, pues Jorge. O sea, durante muchos años, imagínate que cuando yo entré al Congreso Nacional, a la Cámara, hace 10 años atrás, las mujeres representábamos creo que el 14%. 14%. O sea, éramos... Claro, en ese tiempo éramos 120 diputados, me acuerdo, y 14% ya no me acuerdo exactamente el número, pero éramos muy poquitas. Entonces, y estoy hablando de ahora, o sea, no estamos hablando de hace 30, 40 años, estamos hablando de hace 10 años atrás. O sea, 8 años atrás. Imagínate, es una situación que uno dice, claro, ¿y por qué pasa esto? No es casualidad, que un poco lo que yo te estaba diciendo recién, ¿por qué yo hace, no sé, 15 o 10, o sea, 20 años atrás, todavía teníamos el debate de que las mujeres ocupáramos mayores espacios de poder político en las federaciones de estudiantes? Solo hemos tenido una mujer presidenta de la República en toda la historia de nuestro país. Entonces, cuando uno empieza a ver los datos por sí mismo, uno dice, bueno, algo pasa aquí. Obvio, es que esto es un fenómeno del mundo, no es solamente de Chile. Entonces, para responderte lo de la cuota, a veces se requieren empujones. Las cuotas son transitorias. En todos los países donde se han aplicado cuotas son transitorias. Y en el caso de Chile, por ejemplo, en la ley electoral se incorporó una cuota que tenía que ver con las candidaturas. Porque las candidaturas, los partidos, la política en general siempre ha estado súper masculinizada. ¿Para qué estamos con cosas? Y los partidos las dirigen principalmente hombres, y la mayoría, y los candidatos que ocupaban los principales cargos eran hombres, y así ha sido como la historia. Entonces, empujar esta línea de participación de las mujeres, abrir mayores espacios de oportunidad, no relegarnos a nosotras solo al cuidado, a la crianza o al rol doméstico, era parte también de romper espacios. Y yo creo que eso es lo que ha ido abriendo, y creo que las cuotas han servido para eso. Ahora, yo creo que las cuotas deben ser algo transitorio, que las sociedades tienen que evolucionar a que la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con nuestros pares, los hombres, a quienes no queremos ni superar, ni pasar por arriba, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que igualar la cancha, ¿verdad? Podemos estar tranquilos. Muy tranquilos, porque en realidad, yo siempre digo, las mujeres jamás le haríamos a los hombres lo que el patriarcado ha hecho con nosotras, porque jamás pensaríamos en hacerles daño, en disminuirlos, en relegarlos, en postergarlos, sino que al contrario, se trata de igualar la cancha, igualar las condiciones. Y es todo eso, yo creo que no es nada más que eso, y es tan sencillo como eso. Claramente, igualdad de condiciones y oportunidades porque tenemos las mismas capacidades. Claramente su sector, la izquierda,
ha tenido siempre como esas banderas de lucha, justamente también el tema del feminismo, y por eso yo creo que es muy doloroso lo que hoy día el gobierno está viviendo con hoy día, ya no es presunta víctima, es víctima de violación del hombre que se encargaba o tenía que encargarse de la seguridad. Terrible. ¿Cómo enfrentas tú eso? ¿Cómo lo enfrentas? Primero de la óptica personal más que política y después del punto de vista político. Sí. No, desde la óptica personal, humana, como mujer, yo me siento completamente indignada por esta situación. Cada vez que una mujer es violentada en cualquier ámbito, físico, psicológico, simbólico, sexual, yo creo que las mujeres tenemos que sentirnos indignadas y la sociedad entera, ni siquiera solo las mujeres. Claro, empatizamos porque finalmente existe un patrón de comportamiento. Un padre también. Exacto, la gran mayoría, piensa tú que en los casos de violación en Chile, la gran mayoría de quienes son víctimas de una violación son mujeres. Y cuando hablamos del total de las víctimas, casi el 60% son menores de 14 años. ¿Cómo eso no va a ser indignante, doloroso, terrible? Yo soy autora de un proyecto de ley que lleva ya cerca de 4 o 5 años en el Congreso, que se llama Sin consentimiento es violación, que precisamente busca incorporar al tipo penal de la violación, dentro de las hipótesis del delito, el consentimiento como un elemento fundamental. Hay gente que se rió de eso, que se burló, pero es un debate tan sencillo como decir, alguien que quiere tener una relación con otra persona tiene que tener clara que la otra persona también lo quiere. Okay. Si no lo quiere y eso se esfuerza por la forma que sea, por coacción o por lo que sea, por abuso de poder, es una violación. La falta de consentimiento es una violación. Y en este caso, bueno, cuando ocurre este caso particular del caso Monsalve, obvio que a mí me se enteró por la prensa, tal claro, me enteré, de hecho... Por el día de la segunda. Yo estaba en el Congreso Nacional cuando él estaba en el Congreso Nacional. Él mismo. Estaba allá en el Congreso de Santiago, yo estaba en reuniones en la oficina de la presidencia y de repente mi equipo me dice, acaba de salir esta noticia, yo no lo podía creer, o sea, es que ¿cómo es posible? Más encima estaba ahí, se fue en ese momento, me acuerdo que salió hacia la moneda, bueno, y minutos después él renuncia y yo estaba dando un punto de prensa, entonces me tocó reaccionar de manera inmediata al punto de prensa diciendo que claramente él tenía que dar un paso al costado y que no podía estar a cargo de la responsabilidad y él estaba renunciando. Fue casi simultáneo esa situación. Entonces, por supuesto, una persona que está acusada de un delito tan grave, independiente que, claro, hay gente que dice, bueno, pero ¿qué pasa con la presunción de inocencia? Por supuesto, la presunción de inocencia es parte de nuestro Estado de Derecho y siempre hay que respetarla. Pero acá cuando hay indicios, cuando existe una denuncia y cuando una mujer se atreve a denunciar, mira, yo te voy a decir, las estadísticas dicen que son muy pocas las mujeres que son víctimas o las personas que son víctimas de un delito de abuso sexual o violación que se atreven a denunciar. Cuesta muchísimo, se demoran más tiempo de lo habitual, eso está súper estudiado, es algo que hemos planteado como, bueno, además, yo he participado de campañas haciendo un llamado a que se atrevan, a que denuncien, Hola, a diputada, que mientras más tarde se hace la denuncia, menos posibilidades de llevar adelante la investigación hay, dificulta los procesos. O sea, todo eso tiene son parte de cuestiones de educación que tenemos que hacer, pero además de que el Estado de Chile garantice que las víctimas van a tener protección. Porque al final del día, siempre... Esto es como lo que decían las tesis, ¿no? Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Exacto. Y eso no es casual, es porque si tú te pones a revisar muchos de los procedimientos judiciales hacia atrás que tienen que ver con delitos de violación, abuso, siempre o la mayoría de las veces lo primero que se hace es poner en duda el relato de la víctima. Y eso es muy doloroso, porque que una persona se decida a denunciar con todo lo que ello significa socialmente, familiarmente, judicialmente, ya es tremendamente complejo. Es como las mujeres no andan denunciando violaciones por la vida por gusto. No. Nadie quiere enfrentar eso desde lo que significa social, política, culturalmente, incluso económicamente, a propósito de perder un trabajo, tener que enfrentar un juicio, o sea, entonces yo creo que a veces la sociedad se equivoca en eso y por eso es que para mí tiene tanto sentido esto como finalmente dónde se pone la responsabilidad, que fue lo que pasó un poco también, ¿te acuerdas con Návila Rifo? Cuando se produce el juicio y hubo una carga súper fuerte de tratar de encontrar en ella responsabilidad de por qué le habían sacado los ojos, o sea, no, la responsabilidad no es de ella.
aquí nadie tiene derecho a usurpar el cuerpo de otra persona, Yo creo que sea mujer, sea quien sea, pero no tiene derecho a hacerse propietario de la integridad y de la indemnidad física de nadie. Por eso es tan indignante, es tan doloroso, y pero más indignante evidentemente pero más indignante, esperamos que yo, por lo menos espero que el juicio llegue a buen puerto y que todas las responsabilidades se hagan pagar y se hagan valer como corresponden. Tenemos una arista que es la lista penal, que está en los tribunales, que está en el Sí. 7º juzgado ahí, y que tiene ya 4 meses más de investigación. Pero también hay una lista política, y que es una lista política que es de su gobierno. Su Sí, gobierno ha manejado pésimo el tema. ¿Usted cómo cree que lo ha hecho el presidente? Sí, a ver, yo creo que el gobierno ha hecho, o ha estado haciendo, al menos en estos días, hemos escuchado al ministro Cordero, también a la ministra Toá, de hecho lo dijo hace ya un poco más de tiempo, algo de autocrítica respecto a decir, podríamos haber actuado mejor con los antecedentes que sabían, que se están conociendo ahora, evidentemente se podría haber actuado más rápido, se podrían haber tomado medidas. ¿Es suficiente esa autocrítica cuando justamente usted es muy crítica, por y lo supuesto. escuchamos recién en un delito de máxima connotación, de la gravedad de lo que sucedió, pero sucedió adentro del poder, del Palacio de la Sí. Moneda? El presidente Mire, sabía el tema 2 días antes. ¿Por qué no le pide la renuncia? Mire, yo me pregunto, Una acusación tengo constitucional del probablemente, presidente debiese estar. Tengo probablemente las mismas preguntas respecto de algunas cosas que creo que es importante que se esclarezcan bien. Acá nosotros hemos recibido toda la información por gotera, que Sí. sabía, que no sabía, que quién sabía, que... Entonces hay una comisión investigadora que se acaba de formar en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo cual a mí me parece bien porque estamos en El eso. diputado Tomás Lagomarsino publicamos recién sí, en Pura claro. Noticia que dijo que había recibido presiones de la moneda para el voto de la presidencia. Claro, bueno, él hizo esa denuncia, pero lo importante es que la comisión está funcionando. Yo por lo menos creo que la institucionalidad tiene que funcionar. Y es difícil sacar conclusiones anticipadas de decir, bueno, ¿quién tuvo la responsabilidad total? ¿Quién se equivocó? ¿Dónde estuvieron? Pero de que hubo errores, hubo errores. Y yo creo que en ese sentido la moneda tiene que hacer su autocrítica y el gobierno tendrá que, y creo que lo están haciendo, al menos hoy día yo escuché al ministro Cordero y me pareció bien que él dijera acá, con los antecedentes que había, se debió haber actuado en algunas cosas de una manera distinta. Yo me imagino, porque no estuve en esos zapatos, que no debe ser fácil llevar adelante una situación como esta. O sea, ¿Usted lo dice por el presidente? no, lo digo en general por todas las personas que participaron, incluido el presidente, por supuesto. O sea, cuando una persona a la que tú le destinas confianza es denunciada por un caso tan grave como este, claro, evidentemente que yo también me imagino que se produce un shock en la persona que lo está recibiendo. Y en ese sentido, el presidente lo que hizo, y a mí me parece que en eso sí se ha tomado decisiones correctas, ¿No habrá puesto el presidente, de instruir presidente, un sumario pero interno, llevar adelante él mismo, ponerse a disposición de pero declarar con la información que tuvo a disposición? La gran duda es si el presidente quiso proteger su Sí. gobierno o quiso proteger a la víctima. Sí, bueno, yo creo que... Porque esa es la gran obvio. duda del presidente. Y la investigación está en curso y yo creo que se tendrán que tener conclusiones respecto de por qué se actuó como se actuó y por qué se dan estas situaciones como con los tiempos que finalmente son los que se han puesto en cuestionamiento. Personalmente yo no me atrevería a hacer un juicio anticipado a decir aquí, porque también en esto yo siento que, a ver, una cosa es hacer una crítica política, y yo estoy de acuerdo con que se haga. O sea, todos tenemos derecho a decir, se podría haber actuado mejor, lo podríamos haber hecho mejor, por supuesto. Y yo creo que la autocrítica hay que hacerla, y la autocrítica la tiene que hacer el Ejecutivo. Sin embargo, también creo que lo que no puede ocurrir es que de esto se haga un aprovechamiento político respecto de decir, aquí todos son encubridores, este es un gobierno o sea, como generalizar y echar todo por la borda por lo que pudo haber ocurrido, que todavía no se despeja del todo, Jorge. Yo creo que es importante conocer bien las aristas, qué es lo que ha ocurrido. Hay una comisión investigadora, hay en este momento un proceso judicial abierto. Vamos a saber la verdad y vamos a conocer quiénes son los responsables, quiénes tomaron buenas o malas decisiones, quiénes son las personas que finalmente tendrán que asumir responsabilidades políticas. Yo creo que en todo esto se tiene que ir despejando, pero lo que no comparto es que de esto finalmente se haga una especulación permanente con datos aislados que además ponen
en una situación muy compleja también a la víctima. O sea, la revictimización en este tipo de situaciones es súper grande y sobre todo cuando son casos tan expuestos como el que estamos viviendo. Yo creo que en eso hay que ser extremadamente cuidadosos. Yo por lo menos estoy del lado de que se sepa la verdad, de que se asuman las responsabilidades, de que se haga justicia y de que si se cometieron errores se asuman. O sea, esa creo que es la posición correcta, pero también con toda la información sobre la mesa. Sí, es la posición que tienes que tener, digamos. Por supuesto. Pero es que, pero lo digo, o sea, a propósito de que quienes han intentado poner en duda eso, de que finalmente en nuestro sector político hay una, como que no quisiera, o sea, obvio, yo por lo menos sí lo quiero y quiero despejarlo ¿Qué le parece a usted inmediatamente? la querella que presentó el diputado Celio? Porque el diputado Celio dijo, ni un otro partido presentó ni una querella. ¿Querella sobre qué? El querella sobre el mismo tema de caso Morsalve para investigar justamente la obstrucción a la querella justicia. particular. ¿No? Yo sé que hay varias querellas, o varios procesos, varias demandas, y me parece que está bien. O sea, todas las aristas penales que se puedan descubrir, en este caso la alteración de la ley de inteligencia, que también entiendo que está puesta sobre la mesa, los delitos de violación y abuso, o sea, todas las aristas penales que puedan surgir de este caso tendrán que investigarse y yo insisto, los responsables tendrán que asumir, caiga quien caiga. Ya. En eso no pueden haber dobles estándares. Y creo que esto además tiene que ser un aprendizaje para la institucionalidad de nuestro país respecto de la diligencia, de la necesidad de actuar rápido y de tener protocolos activos. De hecho, nosotros como Cámara de Diputadas y Diputados tenemos nuestros protocolos, los estamos perfeccionando, de hecho estamos en un proceso precisamente de revisión para que los protocolos de acoso y abuso sexual que tenemos en la Cámara los tengamos mucho más actualizados de los que ya tenemos en este momento. Oiga, diputada, despejemos otras dudas. Ya despejemos otras. Despejemos la duda si usted se va a venir como candidata al Senado por la región. Pasamos o no. de un tema a otro, pero... Así, rápido. A ver, mira, lo que pasa, Jorge, es que estamos nosotros en debate, en discusión hoy día, los partidos, la coalición, debatiendo cuáles van a ser las proyecciones electorales. Por ahora se está enfrentando una segunda vuelta de gobernadores A usted regionales. le queda un periodo más, ¿cierto? Como diputada. No, este es mi último periodo como diputada. ¿Es su tercer periodo? Sí, ya estoy en mi tercer periodo. Yo no puedo ir a la reelección porque pusimos límite a la reelección, Sí. con lo cual yo estoy de acuerdo. Así que, claro, a mí me lo han propuesto, no te lo voy a negar. Efectivamente, hay personas que me han planteado la posibilidad de ser candidata a senadora en esta elección que viene. Yo estoy viviendo en la región de Valparaíso ya hace un tiempo, haciendo familia, entonces lo natural sería que... Con el diputado Rementería. Sí, es cierto. Que es socialista. Sí, efectivamente. El amor puede cruzar fronteras políticas también. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Hubiese tenido pareja un republicano? No sé, bueno, yo digo, el amor cruza fronteras. Yo No, pero el PS, me enamoré de un PSL, socialista. Bueno, es que yo creo que uno también cuando se enamora no solamente o sea, de muchas cosas, es algo integral. Quizá con un republicano sería más difícil porque hay muchas diferencias desde el punto de vista político, ideológico, valórico, hay un montón de cosas que quizá nos distancian. Ahora, yo insisto en el punto, yo creo que uno cuando se enamora de las personas y no de su militancia política. ¿Te enamoras? Sí, estoy enamorada. Sí, vemos también muy contenta. al diputado Rementería, también lo vemos bastante enamorado, medio complicado así. ¿Así? ¿Por qué? Porque si usted viene como candidata al Senado, imagínese la complicación que lo mete a él, cómo lo hace. No, porque hay que separar las cosas. Cada uno de nosotros tiene una historia política por sí misma. De hecho, nos conocimos en esto y tenemos militancias distintas. Él es militante del Partido Socialista, yo soy militante del Partido Comunista. Así que yo creo que en esto siempre hay que ser capaz de de diferenciar los roles y las tareas cuando se mezclan, digamos, en la vida personal. El Partido Comunista le ha costado en la región, como muchas regiones, le ha costado en la región de Valparaíso. Efectivamente tiene un diputado, que es el diputado Cuello, la máxima autoridad regional, Sofía González, es del Partido Comunista, que lo hizo bastante mal, digámoslo. O sea, la ex que quiere ser diputada. O sea, hoy día la apuesta del Partido Comunista de buscar un senador en la región es bastante agresiva, bastante ambiciosa, ¿o no? A ver, yo creo que todos los partidos políticos tienen derecho a buscar mayor representación política en todos los lugares del país. Pero más allá de eso... ¿Esta región puntual? Más allá, es que no lo des por decidido, porque te estoy comentando que es algo que me han propuesto, pero es una decisión que yo no he tomado todavía. ¿Usted la toma?
Claro, o sea, tiene que ver con un tema también de disposición personal y por supuesto también de discusión con el resto de los órganos de nuestro partido. Ya, Me lo han propuesto, insisto, es algo que no te lo voy a negar porque además ha salido en la prensa, hay personas que lo han dicho públicamente. Bueno, evidentemente es algo que ¿Cuándo va a tomar para la mí, decisión? yo quiero decir de partida que evidentemente para mí sería un honor representar una de las regiones más estratégicas para nuestro país, evidentemente, pero es algo que tenemos que discutir, pensar, yo por lo menos lo estoy pensando y estamos evaluando también, el partido tendrá que hacer sus propias evaluaciones colectivas, es algo que todavía no hemos definido 100%. Hay 5 cupos en la región. Sí. Son 5 senadores. ¿Usted dice que la derecha se queda con 3 o se queda con, No queda lo con 2? sé. No, eso va a depender finalmente aquí en esta región y en otras regiones de cómo se dé la configuración electoral, las alianzas. Son muchos los factores que inciden en una elección senatorial, o sea, o parlamentaria en general. Ahora, la disputa electoral parlamentaria del próximo periodo, que falta poquito, falta un año nomás, va a ser, creo yo, bien reñida entre todos los sectores políticos. Han aparecido nuevas fuerzas, hay nuevos actores, se ha diversificado la posibilidad y yo creo que, bueno, y además voto obligatorio, Y va entonces la presidencial eso, de la mano. la presidencial de la mano, hay muchas cosas todavía para adelantar un escenario de ese tipo, Jorge. ¿Va a ir Bachelet o no? Yo creo ¿Usted cree que, va a ser presidenta no todavía? sé, no sé, la presidenta, yo tengo la mejor opinión de la presidenta Bachelet, creo que ella es además, es la primera mujer presidenta de nuestro país, mujer me refiero, y creo que hizo cosas muy relevantes por los chilenos y chilenas, la gratuidad de la educación, las pensiones para las mujeres que Pero no hay más no tenían pensiones. Bodano y Huella, no tenemos tenían mucho más pensión. liderazgo, ¿ah? Mira, Ripamonte yo te apareció por voy ahí a decir también. que cuando el presidente Gabriel Boric apareció en las encuestas, o sea, en el periodo electoral anterior, a estas alturas del año todavía ni siquiera nadie se imaginaba que el presidente Gabriel Boric iba a ser el presidente de la República. Por lo tanto, tiene que pasar mucha agua bajo el puente Bueno, ni Jadwe se imaginaba. para saber, nadie se lo imaginaba, y yo creo que visto Jadwe, no? en eso hay que... No, la verdad es que no lo veo ¿Usted- hace mucho tiempo. ¿Usted es cercana a él? O sea, militamos en el mismo partido, pero no somos amigos. ¿No? No. ¿Duro momento para el Partido Comunista lo de Jadwe? Por supuesto, yo creo que para cualquier partido político enfrentar una situación de esas características es muy difícil. O sea, que cuando uno de su liderazgo, de su alcalde se ve envuelto en una situación, en una denuncia y viene un proceso judicial que está en investigación y que, bueno, la justicia tendrá que determinar, él alega su inocencia, por supuesto, y por otro lado la justicia está llevando un proceso de investigación adelante. Así que el alcalde, como todos los otros alcaldes que están enfrentando procesos de este tipo, tienen que enfrentar la justicia y bueno, la justicia irá. Vamos a ir cerrando y muy agradecido por su tiempo y disposición. La región de Valparaíso vivió fatales minutos en este verano con incendios terribles. Usted tiene un proyecto, tiene una normativa que quiere justamente, porque el trabajo que hizo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del incendio, que se demoraron bastante en votarlo, Sí. no sé por qué No se demoraron tanto, tanto en votarlo. no, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas comisiones investigadoras y las comisiones investigadoras van votándose en la medida que van siendo emanados los informes. Entonces teníamos como 7 informes más o menos que estaban pendientes en ese momento y nosotros lo que hicimos desde la mesa fue adelantar precisamente porque se nos había solicitado por parte de varios parlamentarios de la región también que lo habían planteado, que pudiéramos adelantar la votación de esta comisión investigadora porque habían antecedentes que podían ser puestos a disposición de los procedimientos judiciales. Es una muy buena Y comisión. de hecho lo hicimos. Yo firmé personalmente todos los oficios que se enviaron a todas las instancias, incluido en este caso la Fiscalía, para los procesos de investigación que se están llevando adelante. Creo que nosotros de hecho adelantamos la votación respecto de lo que correspondía. Esto es un tema técnico, Sí. Pero básicamente lo que te comento es que las comisiones investigadoras evacúan un informe y se van poniendo En en cola. orden, claro, y este estaba como séptimo, me acuerdo, en ese momento, y sin embargo, aún así, lo adelantamos y yo personalmente, como presidenta de la Cámara, haciendo uso de mis atribuciones, cité una sesión especial para votarlo el día miércoles, me acuerdo, o martes en la noche, una sesión especial solo para esta comisión porque hubo solicitudes de distintos sectores Estamos todos políticos. esperando, sí. Claro, ¿no? Y hubo solicitudes de distintos sectores políticos, de parlamentarios de la región, muy preocupados en que esto se votara. Así que lo hicimos y nos dispusimos a hacerlo. Así que ¿Usted cree que las esa penas es la de razón. incendio son bajas a las personas que provocan los Sí, incendios? son muy bajas. De hecho, hoy día parten de 5 años. Y cuando tienen como resultado de muerte,
suben a 10. Entonces, nosotros creemos que es bajo y que es necesario, y no es una opinión solo nuestra, ¿eh? Esto, nosotros recogimos este proyecto de ley al que tú hacías referencia, que lo presentamos hace poquito con diputados también de aquí de la región y también de la sexta región, de la séptima y de la Araucanía. ¿Por qué? Porque precisamente esta realidad de los incendios forestales, los incendios provocados, esta situación de negligencia que se ha vivido, de incendios además urbanos, mega incendios, no es algo que solo ha vivido la quinta región, No. que bueno, fue lo más reciente con el incendio probablemente urbano más grande que ha vivido nuestro país, pero ya había ocurrido antes en otra región. Entonces lo presentamos de manera muy transversal con parlamentarios de derechas a izquierdas, precisamente porque el fiscal nacional en su momento, en su cuenta pública, planteó de que les costaba mucho condenar a una persona cuando provocaba un incendio porque las penas eran muy bajas. Y con todo el procedimiento entre que se bajaban las penas, las apelaciones, qué sé yo, terminaban siendo casi acciones de impunidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer dos cosas. Primero, aumentar las penas. Ya no parten en 5, sino que parten en 10, los incendios provocados. Ya cuando resultan con resultado de muerte, de 15 hacia arriba. Esos son los aumentos concretos. ¿Y pero además, esta ley, si de aprobarse todo, puede ser retroactiva? No, las leyes no son retroactivas. Eso por norma, por constitucionalidad no son retroactivas, pero sí, de alguna u otra manera también es preventivo. ¿Por qué? Porque cuando las personas saben que la cuestión le va a salir gratis, finalmente, claro, es como los delitos. Si tú sabes que un delito claro, lo piensan menos, pero cuando saben que finalmente las penas van a ser reales, efectivas y altas, lo van a pensar 3 veces. O sea, esas personas que de manera terrible, o sea, yo no puedo entender que una persona decida provocar un incendio con todo lo que eso puede provocar. La pérdida de vida, la pérdida de familias completas, la pérdida de todo lo que una familia logró construir a lo largo de toda su vida es brutal. Entonces, aumentamos las penas, como te comentaba anteriormente, pero además incorporamos una hipótesis de agravamiento del delito, que tiene que ver básicamente con que cuando se provoca un delito, un incendio negligente o provocado por causa de la actividad productiva industrial, cuando, por ejemplo, no se provocan mantenciones o acciones de mitigación por parte de las empresas, también se genera una hipótesis nueva y, por tanto, esto se incorpora un agravamiento al delito. Actualmente, por ejemplo... Esa fue una de las causales de los primeros incendios que hubo en Valparaíso. Así es. Entonces, esto fue parte... De hecho, nosotros esto lo trabajamos con la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía, porque ellos no tenían esta hipótesis. Decían, entonces, claro, se presentaron estas hipótesis en las investigaciones, pero, sin embargo, no las pudimos sancionar como corresponde. Y, frente a eso, también esto es un elemento, una alerta para que las empresas, las industrias y todos aquellos que tienen que generar acciones de mitigación o de mantención correspondiente y no lo hagan y provoquen incendios, hoy día sepan que no se la van a llevar gratis tampoco. Y que en esto las penas van a ser bastante altas. De hecho, estamos hablando de 10 años hacia arriba. ¿No pueden haber penas mayores si, por ejemplo, es bombero? Mira, eso porque puede... es distinto que una persona que sea no bombero. Sí, o de la CONAF, que en el caso de los dos casos de acá de la quinta región, que conocimos que es terrible. Mira, yo soy voluntaria de bombero y fue muy doloroso para quienes somos voluntarios de Bomberos de Chile, porque el bombero es una institución muy... ¿Usted es voluntaria con casco? Con sí, sí, ahora no puedo porque como estoy embarazada no puedo salir a tripular, pero claro, cuando pero lo hago, tengo mi compañía y bueno, le aprovecho a mandar un saludo a todos los bomberos de nuestro país, pero para quien lo conversamos con muchos de ellos y la verdad las cosas es que fue muy terrible pensar en que uno de nuestros voluntarios podía ser parte de provocar una tragedia tan grande como esa. Carol, y podría ser cambiar bombero, ¿sabes de qué? cambiar la estructura. No, pero lo que me preguntaste, podría ser, es una súper buena idea para complementar la ley, el que existan hipótesis de agravamiento del delito cuando son funcionarios de ciertos roles, claro, y en eso bomberos, la CONAF, o incluso instituciones públicas. Yo creo que es algo que se puede conseguir, por supuesto. Y sobre todo el tema bombero hoy día puntual. A ver, me costó a mí hacer una editorial. Pero lo que te quería decir es que no hay que generalizar. Más allá de que haya sido un bombero o una persona que era voluntaria o un miembro de la CONAF o lo que sea, no hay que generalizar. En general, yo puedo decirlo, las y los bomberos voluntarios, voluntarias, son personas que le dedican mucho tiempo a la institución, que están trabajando de manera voluntaria permanentemente. En Carabineros, en PDI. Claro, pero en el caso de bomberos voluntarios, o sea, son personas que además no están pagadas. ¿No debería cambiar esa estructura en Chile? Mira, este es un debate antiguo que se ha dado con bomberos
yo creo que el Estado debiera incorporar más recursos y que incluso más, mira, en España se hizo, dentro de las Fuerzas Armadas, se desarrolló una fuerza de tarea especial, profesionalizada, dedicada a catástrofes, no solo incendios, catástrofes en general, dedicada a catástrofes. Y ha sido muy exitosa. De hecho, esto fue en el gobierno de Zapatero en España. Yo, de hecho, me junté con él a conversar sobre eso para conocer más detalle, porque precisamente una de las cosas que hemos intentado buscar son experiencias del exterior, porque Chile es un país que tiene catástrofes de todo tipo. Hemos tenido incendios grandes, hemos tenido, bueno, temblores, terremotos, incluso y nos damos cuenta erupciones de volcanes. Y nos damos cuenta que no estamos preparados. Y no estamos 100% ni en el Senapred, preparados. Exacto. O sea, el incendio de acá, la misma comisión investigadora arrojó las graves falencias de Senapred y de CONAF en el último incendio de acá. Claro. Y Sí, también de por bomberos. supuesto. Bomberos no estaba coordinado. El capitán de bomberos de Viña del Mar está en Quilpué. Claro. O sea, a lo mejor puede llegar la hora de profesionalizar. No profesionalizar porque se malentiende A ver, esa palabra. sí, porque los bomberos son muy profesionales. Son Tú bomberos, sabes son que para profesionales, poder ser bombero tú tienes que pasar una serie de capacitaciones, cursos, estudios. pero tener una estructura hay un distinta, proceso. quizás. Claro, Como lo de España, que usted dice. claro, eso podría ser una estructura complementaria. Mira, esto es un debate que se ha venido dando. Yo creo que evidentemente requerimos más recursos, más capacitación siempre. Yo no estoy diciendo con esto que tenemos toda la preparación, pero más capacitación. Nosotros tenemos hoy en Chile una fuerza de tarea que es de bomberos, que es súper profesional y que ellos se dedican a catástrofes de mayor complejidad. Los USAR, que de hecho ellos han viajado, por ejemplo, estuvieron en Ecuador a rescatar, que se han metido en situaciones muy complejas. Y bueno, que son tremendos porque además siguen siendo voluntarios. Entonces ahí es donde yo digo, a lo mejor debiéramos evaluar esto, pero este es un debate que no está 100% cerrado. Bombero tiene distintas posiciones, al interior de Bombero hay algunos que dicen no, hay que mantener la tradición de los bomberos. Sí, no sé si es solo romanticismo o también compromiso con una institución que se ha sostenido de una determinada manera. Pero evidentemente de que tenemos que prepararnos mejor para la catástrofe, tenemos que prepararnos mejor. Y eso no pasa solo por bomberos o una reestructuración o un complemento de tarea, sino que pasa porque el Estado de Chile mire que somos un país que tiene este tipo de situaciones y que hay que prevenirlas. Mira, viajamos hace harto tiempo atrás con un grupo de parlamentarios, sí, y conocimos, hicimos una visita a China, yo hice una visita oficial, y tuvimos la posibilidad de conocer tecnología que es súper impactante porque, por ejemplo, ellos tenían unos paneles que detectaban el fuego a altas distancias, o sea, como a varios kilómetros. Y empezaban a detectar no el fuego ya consumado, sino que cuando empezaba a partir el fuego. Y tenían un mecanismo de drones que iban y lo apagaban. Entonces, cuando empezaba el inicio, digamos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de tecnologías que se podrían poner a disposición, en Chile no las estamos ocupando y son mecanismos que están a disposición, que existen, que podrían ser de prevención, que además detectan el calentamiento en ciertas zonas, sobre todo en aquellas zonas que son pastizales o terrenos baldíos o lugares. Y nosotros vamos a tener, como usted dice, exacto. Vamos a seguir teniendo. Hay que prepararse. Oiga, diputada. Ojalá que no, pues, pero la verdad es que va a ocurrir y hay que estar preparados para prevenir y también para reaccionar de buena manera y lo más rápido posible. Yo espero que sea candidata por la región, fíjese. Así la tenemos más seguido. Ah, bueno. Vamos a ver, pero mire, le puedo decir una cosa. Yo estoy presidiendo la Cámara de Diputadas y Diputados, así que para nosotros también desde ahí estamos en un plan muy activo de ser mejores vecinos, porque estamos en la quinta región, trabajamos aquí, vivimos gran parte de nuestra vida acá. La mayoría de los diputados y diputadas tomamos decisiones para todos los chilenos, independiente de la región desde donde vengan, las leyes que nosotros impulsamos. Yo soy autora de las 40 horas, del descanso compensatorio para los trabajadores de la salud y de otras leyes también, la ley Gabriela, y esas leyes tienen impacto para todos los chilenos y chilenas, no para personas de una determinada región o lugar. Entonces creo que es muy importante que también, y me ha llamado la atención, que desde que soy presidenta de la Cámara hemos tenido una cantidad de solicitudes de organizaciones, colegios, personas, para visitarlos, pero también para reunirnos a escuchar sus problemáticas. Y sabes que es muy impactante porque yo con eso me he dado cuenta que, claro, como vecino, como Congreso en este caso, el impacto que debiera tener el Congreso al estar en la quinta región de descentralización debiera ser mucho mayor. Así que, bueno, estamos tratando... Nunca ha sido así, nunca ha cumplido ese error. Yo creo que por lo mismo, pero es un tema... Lo dijo bien, ha sido un mal vecino. Y tenemos que ser un mejor vecino. Y yo creo que en ese sentido es bueno
Yo por lo menos detecté este problema, me lo han manifestado los propios vecinos, comunidad, y creo que podemos hacer una mayor contribución. Así que, por lo menos desde el rol que estoy jugando en la presidencia de la Cámara, vamos a tratar de impulsar políticas que nos permitan mejorar la vinculación con el entorno. Nos hemos reunido con la Caleta Portales, estuvimos con los trabajadores, con los pescadores que además han estado muy pendientes de la nueva ley de fraccionamiento, pescadores artesanales, con distintas comunidades del mundo de la cultura, del arte, que nos han solicitado poder conversar sobre sus temáticas, no solo de acá, incluso también de otras regiones. Han llegado de Arica, de Punta Arenas, pero evidentemente de la quinta región hay muchas necesidades. ¿Qué le gusta de la y región hay que apoyar. No, a mí me encanta la región, pues es hermosa. Así... Además que uno ha venido toda la vida, ha estado acá. O sea, yo creo que la quinta región es una región estratégica para nuestro país, no solo por el puerto, no solo por el puerto de Valparaíso, sino que de San Antonio. Nos ganó Perú, lamentablemente, en esa modernización, porque ellos hicieron una alianza estratégica con China en la construcción de un megapuerto, pero yo creo que acá, en el proceso de modernización, en la reconstrucción, hay un buen plan y hay que seguirlo desarrollando. Y creo que tenemos una oportunidad. Valparaíso puede ser la región que abra con mayor fuerza Chile al mundo, a la conexión, al mayor intercambio. Nosotros somos un país que ya vive en un mundo globalizado, que está interconectado por muchos elementos, y bueno, yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. Así que, no, creo que la quinta región es una región muy hermosa, además de mar a cordillera, tiene muchos aspectos, muchos elementos, muy diversa, y bueno, evidentemente... Y hay muy buenos hombres en la quinta región. Hay muy buenos hombres. Buenos papás. Bueno, me enamoré de un viña marino, así que nada que hacer. Es una característica de la región. Es una característica de la región, sí. Una característica. Muy bien, buen dato. Muy humilde. Diputada, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, gracias por la invitación a Pura Noticia. Esto ha sido una nueva entrevista acá en puranoticias.cl. Nos vemos.